la creación del ejercicio de grafo ROI. La última parte del ejercicio, una vez ya tenemos el grafo, ¿de acuerdo? La última parte sería calcular los otros tiempos que se ven en el tema. ¿De acuerdo? Como son la holgura, etcétera. Me voy al tema y lo vemos. Mirad, la holgura es el resultado de restar tiempo máximo de la actividad del tiempo mínimo. ¿Vale? Aquí tenéis la fórmula, simplemente es para cada actividad restar su tiempo máximo de su tiempo mínimo, ¿vale? O sea, tiempo máximo menos el tiempo mínimo, ¿de acuerdo? Y otras definiciones que tenéis aquí en la transparencia 39 son fechas de comienzo más temprana y más tardía, que son lo más pronto o más tarde que puede comenzar una actividad, y fecha de terminación más temprana o más tardía, que es lo más pronto o más tarde que puede terminar de ejecutarse cada tarea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la fecha de comienzo más temprana es igual al tiempo mínimo, la fecha de comienzo más tardía es igual al tiempo máximo, la fecha de terminación más temprana es igual al tiempo mínimo más su duración, y la de terminación más tardía es tiempo máximo más su duración. ¿De acuerdo? Entonces estos cálculos lo calculáis y lo hacéis en una tabla similar a esta. Abro el ejercicio y mirad, aquí tenéis los cálculos, ¿no? Por ejemplo, empezamos por la holgura, que es esta fila, ¿vale? La holgura es tiempo máximo menos tiempo mínimo. Entonces, por ejemplo, para A es un 0, para B es un 2. ¿Por qué? Porque 0 menos 0 es 0. Para B es 4, tiempo máximo, menos tiempo mínimo, menos 2, es un 2. ¿Vale? Para G sería 13 menos 13, que es un 0, también aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, aquí debajo, todos los que tienen en holgura un 0, hay que añadir que sí pertenece al camino crítico. El camino crítico son las tareas que no pueden retrasar su fecha de comienzo, ¿de acuerdo? Ni fecha de finalización. Esas son las que pertenecen al camino mínimo del proyecto. ¿De acuerdo? Por otro lado, esta fila, ¿no? La fecha de comienzo más temprana de cada actividad es igual a su tiempo mínimo. Es decir, en A, por ejemplo, en D, F y G son 13, 13 y 13. 7, 13 y 13, ¿vale? Es igual a tiempo mínimo, que es 7, tiempo mínimo, que es 13, y tiempo mínimo, que es 13. ¿De acuerdo? Esas son las fechas de comienzo más tempranas. Las fechas de comienzo más tardías son iguales a sus tiempos máximos. Por ejemplo, en C es 2 y en D es 7. En C es 2, que es tiempo máximo, y en D es 7, bueno, que coinciden. Por ejemplo, en F, que no coinciden, sería igual a 18, como tenéis aquí. ¿Vale? Siguiente fila. Aquí la tenéis, la fecha de terminación más temprana es el tiempo mínimo más su duración, ¿vale? Por ejemplo, A y B, 2 y 5, ¿vale? Pues sería 0 más 2. En B, 2 más 3. En C, 2 más 5, ¿vale? 7. Aquí lo tenéis, 2, 5 y 7. Y la fecha de terminación más tardía de cada actividad es el tiempo máximo más su duración, ¿vale? Por ejemplo, en D, F y G ahora, ¿vale? Pues en D sería 6 más 7, que es 13, ¿de acuerdo? Y en G es 8 más 13 y en F es 13 más 18, ¿vale? Que son 21 en ambos casos, como tenéis aquí. Bueno, pues con esto terminaría el ejercicio de la construcción de un grafo ROI y cálculo de todos sus tiempos. ¿Qué más os faltaría? Por ejemplo, esto sería a la hora de preguntas sobre grafo ROI, pero en vuestro proyecto os quedarían estas dos transparencias finales, que sería realizar el calendario o diagrama de Gantt. Tendríais que definir las tareas, tendríais que definir las fechas de comienzo y terminación de cada una de las tareas, podéis decidir si son horas, días o semanas, como queráis. Yo os aconsejo, por ejemplo, que la hagáis en días, porque es como mejor os va a salir luego en el calendario, pero lo podéis ver, veis en días cómo queda y en semanas, ¿vale? No en horas porque sería muy, muy grande el diagrama de Gantt. Entonces simplemente tendríais que definir las fechas, esto os lo enseñaré en otro vídeo, y la salida que tendríais que entregar en el proyecto del diagrama de Gantt sería esta, un diagrama parecido a este, ¿vale? Donde definís aquí las tareas, tarea 1, 2, 3, 4, etcétera, y aquí la temporalidad. Esta está hecha, por ejemplo, en días. ¿Vale? Entonces fecha en días, más bien en meses, porque va desde el 1 del 8 del 2000... Sí, más bien en meses, ¿vale? Entonces sería por colores, podéis poner si son prioritarias, si se han finalizado, si queda, etcétera, etcétera, etcétera.
¿vale? Esto lo explico en un diagrama de Gantt más adelante. Por último, comentaros que voy a abrir tutorías virtuales, ahora os lo comento mediante un mensaje del foro, esta semana jueves y viernes de 12 a 3. Voy a estar conectada esos 2 días a esas horas, por si alguien tiene dudas sobre proyectos, sobre la asignatura, lo que sea, pues me podéis preguntar, ¿vale? En principio la voy a abrir en Microsoft Teams, pero si alguien necesita que la hagamos en Zoom o en Skype, por ejemplo, no tengo problema, ¿vale? Como me comentéis. Bueno, pues eso es todo por ahora del ejercicio. Hasta aquí el ejercicio, lo cierro y ahora os subo los vídeos. Un saludo, hasta luego.